Llevamos más de 10 días en casa y desde el principio nuestra prioridad ha sido poner en marcha la red de cuidados de Deba Itziar. ¿Qué destacaríamos de estos primeros días? Pues sin duda la solidaridad y la cooperación. La respuesta que hemos recibido ha sido enorme. En menos de una semana hemos formado una red de voluntariado de 90 personas, y digo hemos formado porque al final lo hemos hecho entre todos, ciudadanos y ciudadanas, personal municipal, representantes municipales, la Cruz Roja, entre todos. El objetivo de la red de cuidados es ofrecer ayuda a las personas más vulnerables. Para ello, por parte del Ayuntamiento, 6 empleados y empleadas municipales están realizando llamadas a personas mayores de 65 años, con el fin de identificar sus necesidades. Porque en esta situación, además de los alimentos y medicamentos, la ayuda, el apoyo emocional o una simple llamada telefónica se convierten en una necesidad. Gracias a la solidaridad y a la colaboración hemos sido capaces entre todos de dar respuesta a este gran reto, y por eso también queremos transmitiros la alegría y el orgullo que sentimos por la respuesta que hemos recibido y también por formar parte de esta comunidad. El confinamiento aún no ha terminado y también os queremos mandar pues mucho ánimo. Por eso, zorionak, ánimo a todos y muchas gracias.